hiato, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, árbol ileocecal, colon, ¿verdad? No soy tan buen dibujante, así que perdonarán los errores. Es el colon. Entonces, ¿cómo queda el peritoneo? Lo que no une nada se llama epitelio. En el caso de la pared, se llama peritoneo parietal. ¿Verdad? Cuando une a un órgano, se puede llamar ligamento. Ahí tenemos un ligamento, que no es otra cosa que la reflexión del peritoneo sobre el órgano. Aquí nace el ligamento triangular. Por aquí nace otro, que es reflexión, y se va a ir aquí, al ombligo. Y es el ligamento falciforme. Sigue la cápsula del liso, se refleja en la vesícula, por tanto la vesícula tiene una parte recubierta por epitelio peritoneo visceral y otra parte no, que es el lecho vesicular. Lecho vesicular. Y se une aquí. Entonces, si se une de pared a órgano, se llama ligamento. Pero si une órgano con órgano, se llama epiplomo. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí se llama epiplomo menor. El epiplomo menor. ¿Qué contiene el epiplomo menor? El conducto hepático, la arteria hepática y la vena porta. Eso está envuelto en el epiplomo menor. Es una estructura más o menos tubular. Que si ustedes meten por aquí el dedo, por aquí abajo, entonces pueden agarrar. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Cuando yo meto el dedo por aquí abajo y lo aprieto, lo estrangulo. ¿Qué maniobra es? Tiene una mesa en 3D. Maniobra de Pringle. Es la maniobra de Pringle. Es una maniobra para estrangular la arteria y la vena porta para que no haya sangrado en el hígado. ¿Por qué puedo meter el dedo aquí? Porque hay un espacio. Como está envolviendo, hay un espacio ahí atrás. Y eso se llama hiato de Winslow. También han debido ir el hiato de Winslow. El hiato de Winslow está formado por el techo del hígado, la cara superior del duodeno y la cara posterior del epiplomo menor. Es un agujero. Y aquí yo tengo una parte laxa, otro epiplomo, que se llama epiplomo menor o hepatogástrico. Son elementos muy importantes que los vamos a seguir viendo después. ¿Ya? Después, esos son los más importantes. Después tenemos el ligamento coloparietal. Aquí está el vaso, el ligamento esplenoparietal, el epiplomo o ligamento coloesplénico, y aquí ya están los mesos.
Y aquí atrás hay otro elemento importante, que es el espacio o el espacio laxo de Voltaire, ¿verdad? Estas estructuras hay que considerarlas porque eso es lo que se corta para ingresar aquí al retroperitoneo. Es decir, aquí atrás esta hoja está recubriendo el tubo digestivo. ¿Qué hay atrás de esta hoja? El retroperitoneo. Si estoy diciendo que aquí está el ligamento menor o epiplón menor o el ligamento hepatoduodenal y hay un espacio vacío que se llama hiato de Winslow, quiere decir que comunica directamente con el retroperitoneo. Si yo abro el ligamento hepatogástrico, estoy haciendo una ventana aquí. ¿Qué quiere decir? Que estoy abriendo una ventana al retroperitoneo. Estoy accesando ahí. El peritoneo, como hemos dicho, es una fina capa epitelial. Produce y absorbe líquido, agua y electrolitos. Ustedes en pediatría han debido ver que una forma de hidratar al neonato es metiendo una aguja a la pared del abdomen y le pasan agua directamente, y el peritoneo es tan eficiente que va a absorber. Lo mismo la diálisis peritoneal. Consiste en meter un trocas que vaya al espacio de Douglas o al hueco pélvico, y ustedes meten litros de agua y sacan litros de agua, meten litros de agua y sacan agua. ¿Qué están haciendo? Están lavando el cuerpo, están bajando los productos de desecho, están haciendo una función que hace el riñón. Esa es la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque el peritoneo es muy eficiente en este intercambio de líquidos. ¿Ya? Se dice que tiene o regula también los termorreceptores, es decir, la temperatura central está aquí. ¿Cómo se puede medir la temperatura central? Midiendo aquí en el esófago o midiendo aquí en el recto, que son los espacios más fáciles de medir. El recto es más fácil de medir que el esófago. Entonces ahí nace el termómetro rectal, una temperatura más aproximada al calor normal del cuerpo. Una de las formas de calentar a un paciente hipotérmico, obviamente en países que están siempre bajo cero y llegan hasta 40 grados bajo cero, una forma de combatir la hipotermia es administrando líquidos a través de una sonda nasogástrica o una sonda rectal, líquidos calientes. ¿Para qué? Para que el cuerpo se caliente, que regule. En ocasiones hay extremos que hay que poner una sonda endopleural y pasar líquidos calientes ahí, lavar el cuerpo con líquidos calientes. Formas extremas de recuperar a un paciente hipotérmico. ¿Por qué? Porque son las propiedades del peritoneo. Normalmente mantiene un líquido menor a 5 cc de agua. Eso puede manejarlo, o ese es su promedio. Pero puede manejar hasta como máximo 50 mililitros de capacidad. Alguna literatura dice hasta 200 mililitros puede colectar el peritoneo y puede manejarlo aún así.
Más de eso ya se crea un tercer espacio, o sea, una colección. Y ese es un principio quirúrgico. Si yo tengo entonces una colección que es menor de 50, puedo manejarlo médicamente. Pero si es una mayor, algo tendré que hacer para drenar esa colección. Ahí. Lo otro, en el momento en que se cambian estas condiciones fisiológicas, cambia la presión del abdomen. Ya hemos indicado, ya hemos hablado de la presión intraabdominal. El otro momento en que sucede otra propiedad del peritoneo es la reepitelización, se regenera. Tanto que a los 60 minutos ya inicia su regeneración. Es decir, si nosotros cortamos la peritoneal, a los 60 minutos ya está epitelizado. Y a las 24 horas ha completado su peritonización. Si una cirugía dura más, si ustedes tienen el intestino así al aire libre, se van a dar cuenta, y la cirugía está más de 2 horas o 3 horas, y hay una telita que está uniendo los intestinos. Esa es su capacidad de regeneración. Y se vuelve ya todo un epitelio a las 24 horas. El otro aspecto es el mesenterio. El mesenterio también sale del mesénquima, también se forma de las hojas ventrales en el mesodermo, pero a diferencia del peritoneo es lipoepitelial, es decir, que tiene células adiposas. Y es protectora y tiene varios factores, no solamente de coagulación, ya también de células germinales. Este mesenterio generalmente nace de las hojas posteriores y se reúnen aquí por detrás del estómago a nivel de la cuarta porción del duodeno. Entonces, si el duodeno está aquí, ahí nace el mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Entonces, 2 hojas cubiertas de fibroadipocitos que tiene una característica. Está íntimamente unido a todo el intestino. Si este es el tubo digestivo, tiene una capa que lo está uniendo. Por tanto, el intestino tiene una cara epiploica o mesentérica y una cara antimesentérica. Siempre. En la mesentérica se inserta el mesenterio. Y en la antimesentérica está libre. No hay nada. Ustedes saben que el mesenterio en su nacimiento se llama ángulo de Treitz. Y a partir de ahí va a dar nacimiento a lo que es el duodeno, intestino delgado y colon. Todo esto tiene mesenterio. ¿Por qué se llama mesenterio? Porque su nombre le da la arteria y vena mesentéricas y viceversa. Allá atrás. Otra capa lipoepitelial o fibroadiposa son los epiplones.
uno que nace en la curvatura mayor, que es libre y se llama epiplón mayor. Se inserta en la curvatura mayor. Y una hoja posterior que se inserta en la parte del superior, anterosuperior del colon, que es el mesenterio colónico. Si lo vemos de lateral, aquí está el estómago, aquí está el colon. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el epiplón mayor se inserta o nace en el borde o la curvatura mayor del estómago y forma un delantal. A este se llama epiplón mayor o delantal de los epiplones. Y la hoja posterior nace en la parte anterosuperior del colon y se fusiona con el epiplón mayor. Entonces tenemos, si solo tomamos esta parte, un epiplón colon o gastro colónico o cologástrico y un epiplón mayor. Si yo ingreso por aquí, estoy entrando al retroperitoneo. El hiato de Winslow está aquí. Entonces también ingreso al retroperitoneo. Si yo ingreso por aquí, ingreso al retroperitoneo. Esta parte del estómago y el colon se llama transcavidad de los epiplones. ¿Qué hay en la transcavidad de los epiplones? Retroperitoneo. ¿Qué hay en el retroperitoneo en esta porción? El páncreas y los grandes vasos. Si yo quiero operar eso, entonces una ventana de acceso es a través de él. Y se llama eso ventana gastrocolónica, ventana supracolónica o ventana hepatogástrica. Esas son mis vías de acceso a la transcavidad de los epiplones. Que no es otra cosa que el retroperitoneo. Esas entradas, por ejemplo, se ven en la cirugía de vesícula, esto, ¿no? De vesícula no, porque está en la cavidad. Está dentro de la cavidad. ¿Verdad? Si ustedes ven lo de la vesícula, se ve la vesícula, esta cara se ve. No necesito cerrar nada, meto la cámara o abro el abdomen y ahí está la vesícula. Lo que no veo es el páncreas. ¿Vale? Entonces, para ingresar y ver el páncreas, tengo estas rutas donde yo quiero entrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar el epiplón mayor y el epiplón gastrocolónico. Esa es la forma de acceso más rápido. La otra, que es la supracolónica, es más rara, se puede hacer, ¿ya? Pero para respetar esta otra. Y la del epiplón menor o del gastropático solamente en cirugía de hígado, ¿ya? O de estómago posterior. Sí o sí hay que hacer eso, ¿no? Si no, no se puede ingresar al retroperitoneo. Entonces, el mesenterio y los epiplones no son órganos propiamente dichos porque no forman o no hacen funciones metabólicas, pero tienen vascularización, irrigación y drenaje tanto linfático como venoso y también inervación. Entonces, prácticamente como un órgano.
En cambio el peritoneo no, se nutre de agua y todo eso, sí tiene inervación, más que tener, aloja nervios, pero no son nervados. Pero como la mayoría de las redes son subperitoneales, entonces el peritoneo es sumamente doloroso, sumamente doloroso. Y como la mayoría de las aferentes y eferentes del neumogástrico también son viscerales, están acompañados de sintomatología simpática o parasimpática, náuseas, vómitos, etc. Entonces, si yo hago manipulación del intestino, del peritoneo y todo, ¿qué tiene el paciente? Dolor y vómitos. Y ustedes lo van a ver eso en la cirugía. Muy bien, entonces esta es la anatomía, la fisiología y también parte de lo que es la anatomía quirúrgica. ¿Por qué es importante el mesenterio? Porque aloja las arterias mesentéricas, tanto la superior como la inferior. La superior irriga el intestino delgado y la inferior colon. La superior parte del colon derecho y la inferior colon izquierdo. El epiplón mayor, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del epiplón o delantal de los epiplones? Como hemos indicado, tiene muchos factores de coagulación. Ustedes recuerdan en la cascada de coagulación está también la del complemento, ¿no? Y entre estos está la fibrinogenia. Es decir, que si hay un proceso inflamatorio, bueno, y dicen que es el doble de lo normal, ¿ya?, del resto del cuerpo. Entonces, hay un proceso inflamatorio, la respuesta es más veloz, tanto que suele englobar el foco inflamatorio. Eso es lo que sucede en la apendicitis aguda. Y el apéndice está aquí, entonces hay una migración del epiplón mayor y lo envuelve la pelotona. Y sus factores de liberación no solo hacen eso, si digamos es una dama, entonces va a hacer que las trompas también se unan aquí. El intestino que está por aquí viene del ilio, entonces también se va a unir. Y por supuesto que se va a unir al peritoneo parietal. Entonces se forma una masa, que se llama plastoma. Es gracias a esa función fisiológica que tiene el epiplón o delantal de los epiplones. ¿Qué pasa si sacrificamos el delantal de los epiplones? ¿Qué pasaría? Yo quito eso. Razonamiento. Una respuesta lenta o no hay. ¿Qué va? No hay otra función. Ya, se puede sacrificar. En cambio el mesenterio no, porque aloja vasos mesentéricos, ¿verdad? Si yo corto un segmento de mesenterio, puede ser que un segmento de intestino se necrose, se necrose. Y los ligamentos y todo sí tengo que liberarlos para liberar a los órganos. Bueno, luego de eso está el retroperitoneo. Ya hemos visto el retroperitoneo, tiene el páncreas, tiene parte de los colons, tanto derecho como izquierdo, tiene gran parte del duodeno, los riñones, uréter, parte de la vejiga. El retroperitoneo se comunica con esta parte del ombligo a través de esta conexión.
Recuerdan que hemos dicho que es el ligamento menor, comunica con el retroperitoneo. Pues el retroperitoneo, en realidad este ligamento menor es continuación de lo que era el ligamento falciforme del hígado. Aquí. Por ejemplo, ¿conocen el signo de Kulenkampff? ¿Cuál es? Estamos en quinto de medicina. Ya han hecho semiología. ¿Cuál es el signo de Kulenkampff? No, tienen que repasar todo, desde anatomía, biología, fisiología, bioquímica, semiología, fisiopatología. ¿Cuál es el signo de Kulenkampff? ¿Tienes ahí internet? Si lo googlean, ¿qué sale? Este examen no sé cómo van a hacer. Este es un repaso de anatomía, fisiología. Ya. Más que todo de anatomía. El signo de Kulenkampff es la equimosis periumbilical, Signo de Cule. que es muy vista en la pancreatitis hemorrágica. Entonces, ¿por qué se ve el ombligo equimótico? Porque es una colección de sangre. ¿Y por qué es del páncreas? Porque el páncreas está sangrando y como está en retroperitoneo y no tiene mucho donde conectarse, entonces chorrea, o sea, va a través del ligamento falciforme, lo diseca y se colecta también ahí. Esa equimosis es la que estamos viendo. Por tanto, no solamente es de la pancreatitis hemorrágica, es de cualquier órgano retroperitoneo. Un trauma vascular puede darnos un signo de Kulenkampff, pero obviamente es más frecuente la pancreatitis hemorrágica. Más frecuente. El otro es el de Reitano. Reitano. ¿Dónde es el de Reitano? En los flancos. En los flancos, lo mismo. El retroperitoneo se diseca con la colección en los hematomas y los vemos en los flancos. Entonces ahí está el abdomen y aquí está el equimótico. Y el signo de la pancreatitis hemorrágica o cualquier sangrado. Pancreatitis hemorrágica. Si se rompe algo del sistema colector renal, no se va a colectar sangre, no se va a tornar equimótico, pero vamos a ver un edema. Que si ustedes hacen los signos característicos, la onda acídica y todo esto, van a ver que es líquido. Y si no se percatan de eso, pueden pulsionar, ¿no? Y hacer una fístula urinaria. Hacer una fístula urinaria. Entonces el retroperitoneo en realidad, si la anatomía no la considera un espacio, ¿no? Es un espacio subjetivo, que en determinado momento puede formar un tercer espacio, o sea, colectarse, puede disecarse. Estas hojas que están alojando estos órganos se van a separar y pueden separarse hasta los huecos popliteos y las axilas. Entonces, esa es una de las características del retroperitoneo. Patologías comunes. En realidad, las patologías más comunes que da en este caso el SWAG son los tumores, ¿no? Felizmente el 90% son tumores benignos. Uno de ellos es el tumor mesentérico,
que va desde un quiste. Siempre que hablamos de tumor, inmediatamente tenemos que ver benigno, maligno, benigno, maligno. Tumores benignos, casi siempre empezamos con quistes. Tumores malignos, sí vamos a hablar de acuerdo al órgano del específico. Como son la mayoría benignos, entonces la mayoría son quísticos, que son colecciones. En el caso del mesenterio, aparece una degeneración de los linfáticos y a veces son hallazgos. Se hacen estudios por otra cosa y se encuentra en tumor. Se hace tomografía y queda inespecífico de dónde es. Es más frecuente en mujeres que en varones, 2-1. Y más frecuente en la pelvis que en el abdomen superior. Entonces, a veces se confunde con tumores de anexo o tumores de colon. Y cuando se ingresa, se ve que es dependiente del mesenterio. La resección puede ser sencilla como puede ser compleja. Sencilla si se respetan todos los vasos. Y compleja si tengo que resecar parte del tubo digestivo. Entonces, si tengo que resecar parte del tubo digestivo, pues tendré que después anastomosarlo, ¿no? Hacer una sutura. Entonces, ese es el inconveniente de los quistes mesentéricos. En cambio, de los quistes de epiplón, no hay problema. Se puede resecar junto con el epiplón. Es muy raro un quiste de los ligamentos, pero puede existir. Entonces, los cuales no se hace nada, los que quieren se resecan. El problema es diagnosticarlo. Entonces, el diagnóstico va desde la ecografía hasta la tomografía. Semiológicamente tendría que ser muy grande o muy superficial para palpar y la persona muy delgada. Si yo palpo una masa en el abdomen medio o en cualquiera de los flancos o en las fosas ilíacas, generalmente esas masas son profundas y no se mueven. Pero si pendulan o van de un lado a otro lado, se llama signo de Tilopus. Entonces palpan la masa, la presionan y se va hasta el otro lado. Cruzan la línea. Van al otro lado y se va al otro lado. Entonces hay que sospechar probablemente de un quiste epiploico. El signo de Fothergill también es la misma masa, pero no atraviesa la línea media. Y hay dos posibilidades. La más frecuente, que sea un hematoma de los rectos. Recuerdan que hemos hablado de los músculos rectales que están alojados en una vaina y por ahí pasan las epigástricas. Cuando se rompen o hay un trauma de eso, hay una colección y se palpa un tumor sumamente doloroso. Y puede ser tan severo que el paciente puede choquearse incluso. Entonces el signo de Fothergill, diagnóstico diferencial en el signo de Tilopus. ¿Qué más? Es un tumor palpable que pendula, que va móvil, sumamente móvil. Si se logra palpar. ¿Qué es lo más importante de aquí? Entonces, recuerden la anatomía de estos elementos: epiplón menor, hiato de Windsor, trascaidor de los epiplones, ángulo de Treitz, mesenterio, ligamentos, falciforme,
triangular, hepatogástrico, y gastrocolónico o gastroesplénico o coloesplénico del ángulo colónico, etcétera. Hay más patologías, pero son sumamente raras. La fibrosis del retroperitoneo es prácticamente muy rara. Las fibrosis del mesenterio son sumamente rarísimas. Pero yo creo que en frecuencia son más los quistes mesentéricos, pero en frecuencia estamos hablando de 1 en 10.000, así. No son tan frecuentes, pero existen estas patologías. Es más importante las características anatómicas y fisiológicas porque sí interesan durante la cirugía. Pues vamos a ver ya patología por patología. Después de esto, tenemos que hacer abdomen agudo. Y estamos en mucha relación con esto de peritoneo parietal, peritoneo visceral, irrigación, inervación, anatomía, fisiología y todo eso. Son unas repasaditas. No recuerdan ya. Son puntos muy importantes este razonamiento que tienen que tener en parte de la fisiología de estos comportamientos, el signo de Kuhn-Lencam, el signo de Grey-Turner, ahí están el síndrome o signos de Morey-Lavallée, todas esas tienen mucho que ver con esto, o sea, se explican explicando la fisiología. Los mismos signos de la apendicitis aguda, por qué migra el dolor, qué tipo de dolores, etcétera, tienen que ver con nada más, por hoy llevamos esto. Vayan a repasar. ¿Cómo se escribe este signo de Cullen? Algo así. Pero no es en ya no es diferencial. Ah, no, el de Kuhn-Lencam. Es Cullen. Y de Grey-Turner. Ese sí. Sí, pues eso Es como me voy a acordar, pues yo casi no entiendo. Y la tabla de G3. Este Morey-Lavallée, por ejemplo, no es el retroperitoneo, pero las hojas del retroperitoneo son tan laxas aquí en esta parte de los muslos y la cadera que se separan hasta el grupo fácil. Entonces, en ocasiones hay traumas o desgarros de estas fascias, o frecuentes en fracturas de pelvis y de la cabeza del fémur que disecan. Y el paciente presenta equimosis aquí y se vuelve como los caporales, sus hojas así, exactamente igual, pero equimótica. Ese es el signo de Morey-Lavallée. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Nos vemos en el siguiente miércoles.